Hace unos días atrás la gente de Overloop presentó su nuevo plugin llamado Voice, que es un plugin que, como su nombre indica, es para procesado de voces. Este incluye pues básicamente una serie de procesadores, como pueden ver ustedes allí en la interfaz del mismo. Tenemos entonces un previo, un mic, un preamplificador, el cual incluye 4 modelos. Tenemos un simulador de cinta también, vienen 3 cintas y 3 modelos especiales. Viene un realzador de voces, un enhancer. Viene una sección que se llama multidinámica, la cual incluye un debox y un de-esser. Junto al mismo tenemos la sección de dinámica, donde tenemos el compresor y un expansor gate. También tenemos un ecualizador que incluye 5 modelos. Tenemos un procesador de espacio, que en este caso pues viene a ser una reverb. Tenemos el delay analógico y una sección master y una sección de visualización donde podemos interactuar con el compresor o con el ecualizador dependiendo de cuál tengamos seleccionados. Básicamente, como indica el desarrollador, pues es un plugin, tiene todo lo necesario pues para procesar una pista de voces. Incluye pues esos 8 módulos que les mencioné y los cuales todos han sido modelados a partir de unidades hardware clásicas y que se han tenido en cuenta obviamente que sea para procesado de voces. Vamos entonces a pasar a mirar un poquito cada uno en detalle, qué incluye, qué herramientas nos ofrecen, y luego lo miramos sobre una pista de voces, el funcionamiento en general, cómo se comporta. El primero que tenemos entonces acá en la parte superior izquierda es el previo de micrófono, donde tenemos acceso a 4 modelos de previos. El desarrollador no especifica claramente a qué modelo preamplificador se hace referencia. Simplemente incluye 4 modelos, pero podemos decir que aquí vemos una simulación de este es el 4000, por ejemplo. Quizás las otras 3 los nombres no son muy descriptivos para definir, pero pues tenemos allí 4 modelos de previo. Tenemos aquí el control de ganancia. Obviamente con el mismo podemos darle mayor volumen entonces a la señal de entrada. Tenemos aquí un filtro, tenemos aquí un low cut para hacer corte a bajas frecuencias, tenemos aquí para invertir la fase y para ajustar los niveles de ganancia. Tenemos por aquí para encender o apagar el módulo y para colocarlo en modo solo. Algo que me extraña en este voice es que no podamos mover de lugar los módulos. Eso me recuerda mucho a Nectar, me recuerda mucho a PSP, Infinite Street, y el más reciente que sacó la gente de Vika Multimedia, el Micbox, en donde podemos jugar con diferentes módulos dentro de una interfaz así similar a esta, y podemos arrastrar obviamente los módulos dentro de esa interfaz. También la gente de Acústica Audio tiene uno muy similar, creo que se llama Aquarium, pero en esta versión de Overload pues vemos que los módulos están estáticos, o sea, no podemos quitar, no podemos colocar antes del preamplificador el simulador de cinta o colocar después del multiband el realzador. Esas quizás son un limitante en esta primera versión. Quizás en futuras actualizaciones nos brinden un poco más de autonomía en cuanto a la posición de los procesadores, porque logramos así construir nuestras propias cadenas de presets y con unos colores y unos sonidos específicos, pues bastante experimentales algunos, pero muy particulares en sí. Entonces quizás sea la primera limitación que personalmente lo veo. Aún así, sigamos mirando entonces el resto del plugin y cómo se comporta en conjunto todo dentro de una pista vocal, que al final es lo que nos interesa. Y si quisiéramos experimentar, pues para eso tenemos las otras alternativas que les mencioné hace un momento. El control de niveles, vemos que tenemos para hacer ajustes desde menos 15 decibeles hasta más 15 decibeles. Podemos potenciar. Entonces tenemos aquí un indicador luminoso LED, el cual nos va a mostrar. Lo interesante es no llegar nunca a rojo para no lograr el clipping en la señal que estamos procesando, sino mantenernos pues al margen, a los niveles correctos. Luego tenemos adjunto al mismo el tape sync o simulador de cinta. Ese pues va a agregar entonces distorsión armónica a la voz. En este caso nos permite procesar entonces nuestras líneas vocales con ese color analógico, con ese timbre analógico que ellos mencionan. Obviamente yo pienso que podríamos utilizar este voice no solamente en una voz, aunque su nombre da claridad sobre el uso del mismo, pero podemos apagar módulos. Entonces al apagar los módulos yo podría simplemente jugar o trabajar con el simulador de cinta sobre una pista de bajo, por ejemplo, y eso me daría un sonido totalmente diferente. Podría darle al bajo un poco más de presencia, más de sonido analógico, o a una batería quizás, y podría jugar con el previo también sobre una guitarra acústica, el previo y el simulador de cinta para darle un poco de calor analógico a esa guitarra acústica. Entonces es jugar siempre. Eso no es una regla establecida estricta que te deje con las manos atadas frente al uso de una aplicación. En esto de la producción musical es interesante porque, aunque el plugin, como te digo, esté direccionado a las voces, podemos utilizar esos módulos sobre una línea de guitarra acústica, un lead, un bajo, una batería
unas congas, unos bongos, qué sé yo, y lograr entonces pues darle una coloración bastante particular a nuestros sonidos que estemos procesando. Este simulador de cinta pues incluye aquí básicamente varios modelos de cinta. Tenemos aquí cintas de 2 pulgadas de diferentes velocidades, 15, 7.5, 30. Tenemos cintas de media con diferentes velocidades en formato estéreo. Tenemos por aquí unos valores agregados que son los que ellos dicen. Tenemos aquí para añadirle flutter, el efecto de flutter a la voz. Tenemos para sonar como una cinta real vieja clásica. Tenemos aquí voces con distorsión y un poco de fuzz. Como te decía, podemos usarlo incluso en una guitarra eléctrica porque tenemos aquí fuzz. Tenemos luego los controles, el drive para darle entonces la cantidad de señal, ese sonido analógico que queremos emular. Tenemos aquí el plane que nos permite controlar la cantidad de señal que estamos procesando, algo así como procesamiento paralelo. Y luego tenemos aquí para ajustar los niveles también. Botones de encendido, botón de solo y el búmetro que nos indica los niveles. Luego tenemos el enhancer, con el cual podemos darle la voz más presencia, más brillo. Recordemos que los típicos enhancer, muchos plugins, lo que hacen es simplemente generar armónicos, pero son armónicos sintetizados. En esta versión de Voice de Overload, ellos dicen que este plugin trabaja o utiliza los armónicos existentes en la pista vocal, así que pues no va a sonar antinatural o con frecuencias inarmónicas. Eso es lo que ellos prometen, hay que escucharlo en acción. Luego tenemos aquí la sección de presets para seleccionar el tipo de voz que vamos a procesar, masculina, femenina, voces de fondo. Tenemos aquí para jugar con las trascientes y comprimidas, ¿ok? Y tenemos aquí para usar la cantidad, pues de real si que queremos darle. Tenemos para usar el nivel, típico botones de encendido, solo y el búmetro. Luego tenemos aquí el multiband, que es un módulo que básicamente son 2 filtros. Tenemos aquí la sección de ajustes. Tenemos para seleccionar el trabajo estándar, muy estrecho, jugar con las trascientes, duro, rápido. Tenemos los controles. Tenemos entonces un D-Box que básicamente nos permite controlar el contenido, el espectro de frecuencias medias bajas en la voz. Entonces tenemos aquí para usar la cantidad y la frecuencia desde la cual queremos operar. Partimos de 200 Hz hasta 1000 Hz, ¿ok? Tenemos luego un de-esser que nos permite pues obviamente cortar el factor de sibilancia en una voz. Tenemos para ajustar la cantidad de sibilancia que queremos cortar y la frecuencia que va desde 2000 kHz hasta 10.000. Y tenemos por aquí para ajustar los niveles, encendemos, colocarlo en solo y los búmetros respectivos, ¿ok? Dentro del D-Box, el búmetro del de-esser y el búmetro general de la combinación de ambos procesadores. Y hay un botón por aquí que se llama Auto Cue, que cuando colocamos en modo solo el D-Box o el de-esser o ambos, él automáticamente entonces entra en acción y nos permite escuchar entonces básicamente las frecuencias que nosotros estamos procesando al utilizar estos 2 filtros sobre nuestra pista de voces. Luego tenemos un compresor y tenemos acá el expansor gate. Pues el compresor tenemos aquí 4 modelos. Ellos dicen que han sido modelados de procesadores hardware reales. Y tenemos entonces para ajustar la cantidad de compresión, tenemos aquí para ajustar la sensibilidad a las bajas frecuencias. Esto es básicamente un filtro pasa alto, nos permite controlar entonces cuánto queremos filtrar de esas frecuencias graves que a veces nos alteran el funcionamiento del compresor. Y tenemos por aquí para ajustar el time. El time básicamente nos permite ajustar pues todos los valores de tiempo que hacen parte o que integran un compresor. En este caso los constantes de tiempo son la liberación y el ataque. Cuando incrementamos el valor del tiempo con este dial que estoy moviendo acá, lo que estamos haciendo es que la liberación se incremente y que el ataque decrezca. Y viceversa, ¿no? Si reduces eso, entonces vas a hacer lo contrario. La liberación en lugar de incrementarse va a decrecer y el ataque va a aumentar. Entonces con este control puedes jugar con esos 2 parámetros de manera simultánea. Tenemos por aquí para jugar con el expansor gate, que nos permite ajustar el umbral del expansor gate, el cual nos permite entonces reducir ruidos en la señal con la que estamos trabajando si hubiese pues una pista de voz mal grabada por el entorno en el que estamos. Y tenemos aquí para ajustar los niveles, tenemos por aquí para activar el módulo, colocarlo en solo, y tenemos el búmetro del expansor gate y tenemos acá el búmetro del compresor. Luego tenemos aquí un ecualizador. Puedes notar que cuando selecciono el compresor acá hay un cambio en la visualización, y cuando selecciono el ecualizador cambia también a la vista. Es porque en este caso tengo la pestaña autoseleccionada. Si selecciono nada más EQ, pues aunque seleccione el compresor, siempre voy a estar mirando el ecualizador. Si selecciono compresor, aunque seleccione el ecualizador, siempre voy a estar viendo el compresor. Cuando esté en auto, automáticamente el software lo que hace es detectar qué módulo estás seleccionando y de manera más rápida vas a visualizar lo que está pasando. Entonces, una manera visual para ver el comportamiento
de tu módulo. En este caso el ecualizador, tenemos aquí diferentes tipos de eco basado también en modelos analógicos, y tenemos aquí para jugar con las diferentes bandas. Tenemos 3 específicamente: las bajas frecuencias. Con este dial ajustas la ganancia de las bajas frecuencias, puedes ver allí en el gráfico como incremento o decremento, y puedes ajustar con este valor la frecuencia, va desde 50 hasta 400 Hz. Y tenemos acá para hacer un corte en frecuencias bajas, un low cut, donde tenemos desde 20 Hz hasta 300 Hz, podemos hacer un corte bastante pronunciado. Luego tenemos por aquí las frecuencias medias que van, tenemos valores de corte desde menos 15 hasta 15 decibeles para realzar, y el rango de frecuencias va desde 200 Hz hasta 5000 kHz, ¿ok? Y por último tenemos las altas frecuencias, tenemos aquí para ajustar la ganancia de las mismas, y tenemos aquí que vamos desde 1500 hasta 16000 Hz, ¿ok? Y tenemos acá el control de niveles, búmetro de salida, control para encendido y control para solo. Eso es básicamente, y desde acá seleccionas entonces el tipo de ecualización que quieres usar. Británica tenemos proporcional, banda limitada, alemana, 4K Shelvin o 4K Peaking. Por acá tenemos entonces el módulo de Space, que es básicamente una unidad de reverb. Desde aquí seleccionas básicamente algunos presets que vienen con el cual puedes empezar a trabajar algunos tipos de reverberaciones, modelos. Tenemos reverb tipo play, tenemos salones largos, y por aquí tenemos los controles. Entonces tenemos el control de cantidad, cuando eso ajusta la cantidad de reverb que quieras aplicar. Tenemos la amplitud de la reverb, más estéreo, menos estéreo. Tenemos la profundidad, que nos permite ajustar el tiempo del pre-delayed. Con impulsos muy cortos cambiamos por la profundidad que percibimos en el ambiente que estamos recreando. Tenemos aquí el tono, que nos permite jugar con el color de la reverberación. Es básicamente un balance armónico que le aplica. Tenemos aquí el reverb time, que nos permite ajustar entonces el tiempo de reverberación. Este se habilita solamente cuando el modo Space. Aquí en uno de los modos tenemos en un modo de reverberación de cola larga. En este caso está casi seca, almost dry, pero si yo selecciono una reverb larga, pues ves cómo puedo ajustar ya ahora sí el tiempo de reverberación. Ten presente eso. Y tenemos en la parte inferior los niveles: apagado, solo y búmetro de la unidad. Luego tenemos aquí un delay. Este delay está modelado a partir de una unidad hardware. También es un delay estéreo analógico, dicen ellos. Tenemos aquí para usar la cantidad de delay, el valor del mix. Tenemos esta pequeña nota musical para jugar con los modos de funcionamiento de nuestro delay. Podemos entonces procesarlo, bien sea basándonos en el tiempo, en milisegundos, como está aquí, puedes ver milisegundos, o si intercalas puedes ajustar aquí entonces a un octavo, a un cuarto de tiempo, a un medio tiempo, en fin, tú seleccionas aquí. Tenemos aquí para usar los niveles y los controles típicos de encendido, apagado y búmetro. Ya les mencioné un poquito este indicador visual, hace referencia al compresor y al ecualizador. Y tenemos por último una sección de master, desde la cual tenemos entonces un control general del volumen de todos los efectos combinados. Tenemos para trabajarlo en modo estéreo o monofónico. Los controles vienen linkeados, puedes desde aquí separarlos obviamente. Y tenemos por acá también un limitador para darle entonces mayor potencia a la señal de salida sin que lleguemos al clipping. Entonces puedes compensar bajando un poquito aquí los niveles al final, y con el limitador le das un poco más de caña de pegada de potencia, que al final también es un limitador emulado de una unidad hardware. Entonces vas a obtener una coloración bastante interesante. Esa es básicamente como la interfaz de usuario de este plugin. En la parte superior tenemos entonces el acceso a la serie de presets que vienen de fábrica. Tenemos presets creados por algunos productores reconocidos como Joe Barresi, donde tenemos 8 presets básicamente. Tenemos los de John Paterno, tenemos 7 presets. Holly Jacob nos regala un solo preset por aquí. Tenemos Canova con 2 y MIDI Hep. También tenemos aquí una sección tenemos entonces 25 presets, y de fábrica tenemos 31 presets para empezar entonces a trabajar con este plugin. La utilidad de estos viene cuando somos aquellos que no les gusta jugar con los controles. Simplemente te vas a un preset que se ajuste a lo que tú buscas y con eso te casas. Lo ideal siempre, lo que yo recomiendo siempre, es que hagan ajustes acorde al sonido que estás procesando, acorde a la voz, porque recordemos que cada voz es diferente. Entonces el preset que hay aquí como sonido analógico, no sabemos qué voces utilizaron de referencia, si era una voz cálida ya, una voz brillante, qué sé yo, y a partir de allí hicieron unos ajustes. Entonces, por ejemplo, en el ecualizador hicieron ajustes en el compresor, y si lo utilizamos en una voz que no tenga esas características, pues va a sonar muy distinto a como quizás suena en los videos de muestra que ellos han publicado en su sitio web. Entonces siempre recomiendo que trabajemos con el preset inicial.
Ahora, nada impide que pruebes un preset, claro está, porque es un punto de partida para entender mejor cómo funciona el plugin en sí. Pero dejarlo allí como definitivo para el procesado de tus voces no es lo recomendado. Siempre se recomienda o siempre recomiendo trabajar con preset inicial y a partir de allí crear tus propios ajustes. Ya cuando tengas tus propios ajustes, tu voz, si eres el que tú mismo, el que te procesas a ti mismo o procesas a alguien muy cercano de manera reiterativa, entonces ya puedes guardar ese ajuste como un preset para futuros proyectos. Simplemente cargas ese preset y eso es todo, ahorra tiempo. Tenemos aquí para comparar A y B. En un caso dado que tengan dos ajustes, necesites ver cuál se ajusta mejor, vale la redundancia, cuál pega mejor en tu mezcla y en tu voz. Entonces tenemos aquí para hacer la comparación A y B. Por acá tenemos para encender y apagar el preset. Tenemos aquí algo interesante, podemos irnos a preferencias y desde aquí puedes activar el oversampling. Por defecto él viene apagado, en mi caso lo puse en estándar. Si quieres la mayor calidad de procesamiento lo colocas en ultra, pero ten presente que eso va a hacer que consumas más recursos del sistema, ¿ok? Si tienes una buena máquina, pues llévalo a ultra, no hay ningún problema. Y por aquí tenemos algo que se llama añadir scraping, donde puedes añadir etiquetas, algo interesante. Entonces puedes darle doble clic, escribir algo aquí chévere que te ayude a indicar en el momento de tus ajustes personalizados qué hiciste, qué cambios hiciste, por qué agregaste ese valor, qué efecto lograste con eso que agregaste. Si simplemente quieres quitarlo, botón derecho, le dices eliminar y lo quitas de allí. Te vamos a pasar entonces a escuchar eso en acción. Por aquí tengo unas pequeñas voces de un tema que hice hace unos días atrás, ya está allí publicado en mi canal de YouTube, se llama ¿Cuál es el problema? Las voces, voy a apagar el plugin, esto suena así, las voces limpias, sin efectos, sin procesamiento. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Vives con rencor? Ok, vamos a encender entonces aquí nuestro plugin y vamos a empezar a jugar con los controles que nos ofrece. Luego pasamos a mirar los presets como último medio de abordar entonces un procesado vocal. Entonces voy a empezar aquí con mi preamplificador, voy a emular aquí una SSL 4000 y voy a empezar a darle ganancia. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Vives con rencor? Al activar ese control, recuerda, estoy haciendo un low cut, cortando bajas frecuencias en la entrada de la voz al previo. No has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio alejado de Dios. Vamos a colocar el preset de Vocal Distro aquí en el simulador de cinta y vamos a darle más dry. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? Ahorita vamos aquí al enhancer, vamos a dar por defecto el preset que es para voces masculinas y vamos a darle cantidad para darle un poco más de brillo, que destaque más la voz. ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe. Interesante. Luego tenemos acá el procesador multibanda donde encontramos el D-Box y el D-Easer. Vamos entonces a eliminar un poco esas frecuencias bajas, medias bajas, y vamos a eliminar un poco la sibilancia. Y no aceptas que yo vivo bendecido, en cambio tú no. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor. No has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor. Atacas mi fe y no aceptas que yo vivo bendecido en Ok, vamos aquí a la sección de compresión. Vamos a colocar un compresor tipo tubo. cambio tú no. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor. Recordemos que cuando subo este tiempo, lo que estoy haciendo es que los tiempos de la liberación sean más lentos y el ataque sea más rápido, ¿ok? Entonces vamos a hacer que la voz sea comprimida un poco más rápido. Y aquí vamos a aplicar este filtro como una especie de sidechain para eliminar o para filtrar un poco esas bajas frecuencias, ¿ok? En este caso el expansor gain no lo voy a utilizar. No has comprendido el llamado de Dios. Vives con... Vemos por aquí que el ecualizador tiene una pequeña pestañita. No les expliqué esto. Si le damos clic podemos entonces cambiar el comportamiento de la sección de ecualización y la sección de compresión o la sección multibanda de dinámica. Entonces puedes ver que puedo cambiar la manera como se comporta en este caso el flujo de señal. Puedo, luego de preamplificar la señal, pasarla por el simulador de cinta, el realzador, puedo ecualizarla y luego mandarla a la sección de dinámica. Eso es el único cambio que tengo para hacer. Por defecto viene como acaban de ver ustedes. Primero hacemos dinámica y luego ecualizamos. Tradicionalmente, lo que yo hago normalmente siempre es aplicar primero ecualización para eliminar frecuencias, para pulir frecuencias y luego comprimo y posterior vuelvo y aplico otro ecualizador. En este caso pues no lo tengo, tendría que anexarlo como un plugin adicional. Pero pues vamos a escuchar con los ajustes que tengo aquí cómo sonaría. Como necio alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? Vamos a empezar a jugar con el ecualizador primero. Voy a hacer un corte acá
a partir de 50 Hz, puede ser 80 Hz. ¿Cuál es el problema? Aquí en las frecuencias altas voy a irme por acá a los 100 algo, voy a subir un poco, vamos a escuchar. Vives con rencor, atacas mi fe. Hago un corte y voy a jugar con las frecuencias medias. Y no aceptas que yo vivo bendecido, en cambio tú no. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives Al hacer eso tendría que de nuevo jugar con el de-esser para limpiar un poco más entonces esas frecuencias altas. con rencor, no has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio, alejado de Dios. ¿Cuál Aquí hacemos el cambio de nuevo, vamos a colocar primero el ecualizador y luego la parte dinámica para ver cómo suena. es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe y no aceptas que yo vivo bendecido, en cambio tú no. Pequeño cambio muy sutil de coloración, de la manera como se comporta la voz. Siento que cuando está primero la parte de ecualización y luego la dinámica se comprime un poco más, pero cuando hago lo contrario, entonces tengo una voz luego más viva, porque luego de comprimir recupero eso que se comprime con la ecualización, dándole un poco más de brillo a la voz. Vámonos acá a la parte de Space, vamos a activar entonces nuestra Reverb. Esta Reverb fue modelada a partir de su módulo de Morebox. Si has seguido el trabajo de la gente de Overloop, sabes que tiene ese Morebox, produce una de las mejores reverbs que podemos encontrar en el mercado. Así que nos aseguran aquí un módulo con unos ajustes de reverb bastante buenos. Para este caso vamos a colocar una reverb, no sé, pues vamos a jugar con una reverb tipo vintage o moderna. Vamos a llevarlo a moderno. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, no has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio, alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe y no aceptas que yo vivo bendecido, en cambio tú no. Ok, tenemos por último el delay. Pues que para ese tipo de voces que estoy aquí utilizando como referencia, pues no lo aplicaría, pero pues vamos a probarlo para que lo escuchemos en acción. Tenemos aquí, por ejemplo, este Vintage Slapback. Vamos a jugar un poco con el mismo. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, no has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio, alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe y no aceptas. Dependiendo de los ajustes que hagamos, podemos lograr ese efecto de Doubler que acabas de escuchar, de chorus. Pareciera que hubiese otra voz allí, otras voces allí, complementando entonces a las voces principales. Y tenemos aquí la visualización. Como puedes ver aquí, selecciono el compresor. Que yo vivo bendecido, en cambio tú. Y puedo ver entonces los picos en la reducción de ganancia que estoy entonces aplicando a mi señal. Y tengo por último la sección de Master. Vamos a jugar entonces por defectos en estéreo. Voy a colocarlo en mono y vamos a ir jugando entonces con esto. No. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, no has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio, alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe y no aceptas que yo... Ok, vamos a escuchar eso en contexto ahorita. Entonces voy a apagar el plugin, voy a activar entonces aquí la parte instrumental y vamos a escuchar esto. Las voces sin ningún tipo de procesamiento suenan así con toda la mezcla. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Ni se escuchan siquiera. Vamos entonces a activar el plugin y vamos a mirar eso en acción. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, no has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio, alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe y no aceptas que yo vivo bendecido, en cambio tú no. Interesante entonces lo que logramos con este plugin voice de la gente de Overloop. Me gusta porque es un valor agregado a los que ya tenemos otros plugins como por ejemplo Nectar. Me gusta esto, lo que podemos lograr también con los procesadores. Me gusta el color que obtengo entonces en las voces. Y para terminar miremos algunos presets. Por ejemplo, vamos a irnos a ese que se llama Analog Classic. Vamos a darle doble clic, vamos a decirle que sí, que descarte los cambios y escuchamos solamente la voz en acción.
¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, no has comprendido el llamado de Dios. Vives como necio alejado de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? Vives con rencor, atacas mi fe y no aceptas que yo vivo bendecido, en cambio tú no. ¿Cuál es el problema que tienes con Dios? ¿Cuál es el problema? De hecho, en un preset aquí para Rat. Tenemos aquí los de los artistas, que ya te los dejo a ti cuando descargues tu versión de prueba para que los pruebes y te des cuenta entonces que pueden ofrecer a tus procesos de mezcla de voces en una canción. Pues espero la revisión de este plugin les pueda ser útil, la información compartida en algún grado, en alguna medida. Lo que resta es que te pases por el sitio web de Overload, descarga una versión de prueba del mismo, funciona de manera completa, sin limitación, durante 14-15 días. Puedes probarlo en algún tema o en varios temas durante ese periodo de tiempo. Si ya tienes temas adelantados, aprovecha, utiliza el plugin aquí, procesas, mezclas, las exportas y ya tienes listos tus temas. Y si te gusta al final, pues te haces con una copia del mismo, y si no, simplemente lo dejas pasar. Pues espero la información compartida les pueda ser útil. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, dale like, activa la campana para futuras notificaciones, compártelo, comenta y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Bendiciones para vos.